Y bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre qué está ocurriendo con la trata en el mundo, qué está ocurriendo con la trata en nuestro país, algunas cuestiones históricas y algunas cuestiones actuales. Y al final me quiero detener un poco en el protocolo de búsqueda de personas, sobre todo en estos días en que la sociedad argentina está conmocionada por el caso de la desaparición forzada del niño Loan Danilo Peña. Te vamos a ver que te pones un poquito más cerca del micrófono. ¿Estamos bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno. Lo primero que quiero decirles es que cuando hablamos de trata, hablamos desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, el de los derechos humanos, estamos hablando de una gravísima violación a la vida, la dignidad y la libertad de las personas. La trata es una cosificación, es una mercantilización de las personas y debe ser tratada con el máximo rigor. Cuando hablamos de trata, hablamos de muchas modalidades que después las voy a ir desarrollando. Quizá la más conocida es la que tiene que ver con la explotación, con fines de explotación sexual, pero también existe la trata con fines de explotación laboral, modalidades que también implican la explotación sexual y o laboral, como el matrimonio forzado, como por ejemplo la mendicidad forzada. Tenemos también el tráfico de órganos, tejidos y fluidos, y tenemos formas en las cuales se disimula o va cambiando las modalidades que adopta la trata según el nivel de persecución o según el nivel de conciencia del pueblo en donde opera. Hoy, por ejemplo, la trata se escabulle o se disimula a veces detrás de organizaciones coercitivas, pseudo-filosóficas, pseudo-religiosas, pseudo-comunitarias también. A veces la trata, a veces no, masivamente la trata muta al ámbito virtual, aprovecha las nuevas tecnologías y de alguna manera cambia un poco el paradigma del captador, digamos, porque ahora la captación se hace remota, no solamente en trata sexual, también en trata laboral. Por lo tanto, tenemos muchos temas para hablar, pero primero quería contarles que también el segundo aspecto desde el cual se analiza la trata es desde el punto de vista económico. La trata es una forma de acumulación mafiosa de capital, es decir, es una forma de obtener multimillonarias ganancias sobre la base de pisotear la vida, la dignidad y la libertad de las personas. Y por eso la trata, junto con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas, es el tercer delito más rentable a nivel mundial. A veces está segundo, a veces está tercero, pero lo cierto es que según Naciones Unidas factura alrededor de 350.000 millones de dólares anuales de manera ilegal, que eventualmente también después se lavan e ingresan al circuito formal mediante el lavado de activos. La trata en este momento, también según estadísticas de Naciones Unidas, afecta a 50 millones de personas, de las cuales el 25% son niños. Está repartido más o menos en partes iguales, tanto a las víctimas de explotación sexual como víctimas de explotación laboral. Y quiero comentarles que en los últimos 4 o 5 años se ha incrementado la cifra que había a nivel mundial de 40 a 50 millones, o sea, se incrementó significativamente el delito de trata en el mundo a consecuencia de cuatro factores. El primero tiene que ver con la pandemia y las consecuencias que dejó la pandemia, que es mucha industria arrasada, mucho empleo destruido, muchísima desocupación, aumento de la vulnerabilidad social, sobre todo en los países del sur de nuestro planeta, y esto generó de alguna manera a más vulnerabilidad, más desocupación, más indigencia, más desesperación, más caldo de cultivo para que los tratantes vengan con sus falsas promesas a engañar a la gente desesperada. El segundo factor tiene que ver con el desgaste que está teniendo nuestro planeta a consecuencia del cambio climático, a consecuencia de la contaminación por emisiones de carbono sistemática, que ha provocado de alguna manera una trastocación, un trastorno que lo vemos a diario en los fenómenos climáticos, y en algunos casos son circunstancias climáticas extremas. En la Argentina no hemos vivido por ahora más que una sequía el año pasado, que fue la sequía más grande que tuvimos en el siglo, pero hay otros países que no tienen tanta suerte como nosotros, y han sufrido tsunami, han sufrido terremotos, maremotos, fenómenos climáticos que obligaron
a migraciones forzadas, desesperadas, ¿sí?, de la población, sobre todo en el sudeste asiático, sobre todo en Oceanía, sobre todo en algunos países de África. Y esto ha provocado el desplazamiento desesperado y forzado de poblaciones, y en ese desplazamiento forzado, donde no hay contención, de alguna manera, también es un caldo de cultivo, naturalmente, para la desesperación y para la trata. El tercer factor tiene que ver con el incremento de las guerras, y naturalmente la más preocupante, por lo menos hasta que empezó en Medio Oriente, el conflicto de Israel y Gaza, fue Ucrania y Rusia. Naturalmente en la frontera de Ucrania y Polonia, y en toda Europa del Este hubo muchas situaciones detectadas de trata a partir de que millones de personas migraron, digamos, escapando de la guerra. Lo mismo está pasando hoy en Medio Oriente, lo mismo está pasando con lo que ocurre con el bombardeo y el genocidio sistemático en Gaza, y perdón si ofendo a alguno, pero es genocidio. Así lo dice la ONU, y yo ahí estoy parado, no estoy parado en otro lugar. Las guerras siempre provocan de alguna manera migraciones desesperadas, siempre provocan gente que huye para cualquier lado, que no tiene a dónde ir, y esto naturalmente siempre es un caldo de cultivo para la trata, como en su momento lo fue la migración masiva de sirios, o la migración de población africana hacia Europa, que huye del hambre, de los fenómenos climáticos extremos, y que también es caldo de cultivo para el tráfico y la trata de personas. Es decir, la trata siempre opera sobre la vulnerabilidad, habitualmente económica y social, pero también emocional. Y el cuarto factor, no menos importante, yo diría que el más importante de los cuatro, tiene que ver con que a partir de la pandemia prácticamente toda la humanidad se ha incorporado de una manera u otra al mundo digital. Al mundo digital a través de los teléfonos, a través de los celulares, a través de distintas plataformas. Y hoy gran parte de nuestra vida, podríamos decir un 20% de nuestra vida cotidiana, transcurre en el ámbito digital. Sí, en el ámbito digital, nosotros por WhatsApp o por cualquier otro tipo de plataforma sostenemos vínculos afectivos, vínculos laborales, vínculos que tienen que ver con el ocio, con el entretenimiento, con lo deportivo. Y esta presencia, digamos, masiva, casi universal, en el mundo digital, ha hecho, por ejemplo, que algunos países, como por ejemplo España, tengan una policía virtual. Además de la policía física, tiene una policía virtual, porque ellos parten de la base, correctamente, de que hoy gran parte de la vida transcurre en el ámbito virtual. Y en el ámbito virtual, como en el ámbito real, hay cosas muy bellas, pero también hay cosas horribles. Y por lo tanto, cada vez Interpol, cada vez FBI, cada vez los organismos que combaten el crimen organizado se especializan más en las cuestiones virtuales. ¿Por qué? Porque el crimen organizado ha mutado masivamente al ámbito virtual, masivamente. Y de esto puedo dar fe directamente porque en los 4 años que fui director del Comité Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, en la cual rescatamos 5.200 víctimas en la Argentina durante el 2020 y el 2023, les puedo asegurar que de cada 10 denuncias que ingresaban a 145 o que nos llegaban a nosotros directamente al celular del comité, 7 u 8 de cada 10 eran al principio por vía virtual. O sea, comenzaba de alguna manera el engaño a partir de la incursión virtual, ¿sí?, de la captación virtual. Y lo que nos llamó poderosamente la atención es que esto no ocurría solamente tratando de engañar niños, niñas y adolescentes a través de plataformas de juegos, o mujeres que estaban desesperadas ofreciéndoles un supuesto buen trabajo, sino que además esto ocurría en el ámbito de la trata laboral masivamente. En las temporadas en las que habitualmente hay trabajo temporario, mal llamado trabajo golondrina, que en nuestro país habitualmente la más masiva es entre septiembre y marzo, ya no estaba más la figura del cuadrillero, del vaqueano que iba a buscar a un pueblo del NOA o un pueblo del NEA, a una cantidad de trabajadores para pactar con ellos y después llevarlos en micro y después someterlos a la servidumbre. Veíamos que esto ya no ocurría más. Esto se pactaba directamente por WhatsApp, se pactaba por Facebook, se pactaba por plataformas digitales,
A veces había transferencias electrónicas que eran equivalentes a los pasajes, a veces los pasajes corrían a cuenta de un salario que después no aparecía, ¿sí? Pero hemos detectado muchísimas situaciones de explotación laboral donde también el vínculo inicial se establece por la vía virtual. Y esto está ocurriendo también con el narcotráfico en gran escala, ¿sí? Hay plataformas que hoy el equipamiento que hay en el mundo occidental no permite rastrear. El caso de Signal, el caso de Telegram, que es el principal refugio, digamos, donde, por ejemplo, el narcotráfico opera fuertemente, porque saben que no pueden ser rastreados desde ahí. Signal es, como ustedes saben, un medio de comunicación, una aplicación china. Telegram es una aplicación de origen ruso. No digo que esas aplicaciones tengan que ver con el crimen organizado. Probablemente en Rusia y en China utilicen las plataformas nuestras de WhatsApp, digamos. Lo que quiero decir es que el crimen organizado va de alguna manera adaptándose a las nuevas tecnologías y va adaptándose a las rutas del dinero. Cuando ustedes nacieron como foro, allá por el 2007, 2008, nuestro país era un país de destino y de tránsito, ¿sí? Y en muchos allanamientos nosotros encontrábamos migrantes que habían venido engañados a buscar un futuro mejor, tanto desde el punto de vista sexual como desde el punto de vista laboral. Rescatábamos migrantes que eran de Perú, de Bolivia, de Colombia, República Dominicana, etcétera, etcétera. En los últimos años se ha invertido la ecuación y hoy somos un país de tránsito y de captación, ya no de destino. Por lo menos por ahora. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación muy lógica. En el 2007, 2008, 2009, 2010, nuestro salario mínimo en dólares era uno de los más altos de la región. Hoy nuestro salario mínimo en dólares es el más bajo de la región. Por lo tanto, la Argentina es muy barata para el crimen organizado. Y por lo tanto, en los 4 años que yo me desempeñé como director de comité, les puedo asegurar que hemos rescatado más argentinos y argentinas en el exterior que migrantes adentro de nuestro país, ¿sí? Hemos rescatado argentinos y argentinas mayores y menores, en los países limítrofes, sobre todo en Paraguay, sobre todo en Bolivia, en Brasil, en Chile, también en Turquía, también en España, en Polonia, en Cancún, en muchos lugares, ¿sí? Y esto tiene que ver concretamente con que, bueno, nuestro peso está devaluadísimo y la trata sigue la ruta del dinero. Obviamente opera fuertemente sobre aquellos países que son más vulnerables socioeconómicamente y les sale mucho más económico de alguna manera captar personas, engañarlas, trasladarlas, ¿sí? Y llevarlas a un destino de explotación. Por eso, si ustedes se fijan en la estadística de las 5.200 personas que no es poco, que se rescataron durante los 4 años que estuvimos en el comité, van a ver que el porcentaje, esto está publicado por el Ministerio Público Fiscal, lo pueden encontrar también en la página de la Oficina de Rescate, se van a dar cuenta que el porcentaje de migrantes es muy pequeño. Y en general los migrantes que se rescataron ya vivían en la Argentina. Por ejemplo, en las quintas que hay en los alrededores de La Plata, o cerca de Bahía Blanca, digo para dar un ejemplo, o en Chipoleti, o en zonas del Alto Valle. Pero no había, era muy esporádico encontrar un migrante recién llegado, por engaño, que estaba sometido a una situación de explotación. ¿Por qué? Era algo infrecuente. Era infrecuente porque obviamente estaban ganando mucho más en sus propios países que acá. Entonces, ¿qué oferta le podrían hacer acá para engañarla? Ninguna. Les doy un ejemplo, también inverso, Bolivia. Una cosa era Bolivia cuando estaba Sánchez de Lozada, que era una situación de catástrofe. Ese fue el auge, digamos, de la venida de una cantidad de cientos de miles de ciudadanos bolivianos, sobre todo para la explotación laboral, en el ámbito rural y en talleres clandestinos. Pero cuando empezó a subir el peso boliviano y empezó a estabilizarse la economía, y hoy está mucho más fuerte que el nuestro, ahora la ecuación es exactamente inversa. Hemos rescatado un montón de argentinos y argentinas en prostíbulos y en lugares de explotación en Bolivia, en Potosí, en El Alto, en Sucre, en La Paz. Esto ocurre más frecuentemente de lo que ustedes se imaginan. Y esto tiene que ver de alguna manera con que la trata, sin dejar de ser una gravísima violación a los derechos humanos,
sigue la ruta del dinero. Y no se olviden nunca que el fin primario de la trata es una acumulación mafiosa de capital, y por eso la trata siempre está vinculada al lavado de activos, porque en algún momento todo ese dinero se lava y vuelve a reingresar al circuito financiero, como si fuera dinero en blanco.